Mis queridos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a una nueva edición de este su comentario al texto bíblico sobre el cual la lección de la escuela sabática está basada. Es para nosotros un gozo enorme en el temor y en la gracia de Cristo poder acompañarlo a usted en su estudio personal de la lección de la escuela sabática, comentando el texto bíblico a través de una lectura acompañada, de manera que usted pueda tener una mirada adicional para que usted, mientras prepara la clase de escuela sabática o sencillamente mientras estudia la palabra, usted pueda crecer junto con nosotros en el nombre y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Queremos recordarles que este comentario grabado también tiene un complemento totalmente en vivo que realizamos el día sábado a las 7:30 de la mañana, hora de Venezuela. Si alguna pregunta, algún comentario, por favor, siéntase libre de escribirlo en los comentarios y los tendremos en cuenta en el nombre del Señor para nuestra sesión en vivo. Queremos recordarle también que usted puede encontrar este video y algún otro tipo de materiales como artículos que recientemente hemos comenzado a publicar en nuestra página web www.preachmanuel.com. Dese una pasadita por allí si no lo ha hecho, en el nombre del Señor. Habiendo dicho esto, entonces vamos a orar juntos y de una vez nos introducimos al texto bíblico que nos regala en esta oportunidad una maravillosa, gloriosa oportunidad de contemplar a Cristo y a Cristo crucificado. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, santo, bueno, glorioso Señor es tu nombre. En el precioso, completo y perfecto nombre de Cristo, nos acercamos delante de tu trono, Padre, para pedirte, Señor, el cumplimiento de tu promesa bendita de enviar tu Santo Espíritu para que nos conduzca a contemplar, a comprender y conocer toda verdad según es en Jesús. Por favor, Señor, eleva nuestras débiles miradas y fíjalas en Cristo, lleno de gloria y de hermosura, para contemplarle, Señor, y al contemplarlo, ser transformados por medio de su poder transformador. En el nombre bendito y santo de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, queridos amigos, vamos entonces a comenzar comentando nuestro texto de Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo número 1, y vamos a comenzar a leer desde los versículos número 18 en adelante. Mira lo que nos enseña la palabra del Señor en relación con la muerte de Cristo Jesús, no como un plan de última hora, no como algo que tomó a Dios por sorpresa, sino como algo que antecede la creación de este mundo. ¿En qué sentido se puede hablar de la muerte de Cristo como algo que estaba determinado, que estaba preparado, que estaba dispuesto desde antes de la fundación del mundo? ¿En qué sentido podemos hablar de la muerte de Jesús en estos términos? Vamos a mirar lo que nos dice la Escritura aquí en Primera de Pedro 1, 18 en adelante. La Escritura dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Ahora nota esto: como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado, ya preparado, dice el texto, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña con la muerte de Cristo como cordero ya preparado desde antes de la fundación del mundo? Este texto debe leerse a la par con algunos otros textos de la Biblia que refuerzan esta idea. Mira, por ejemplo, lo que nos dice la Escritura en Segunda de Timoteo. Vamos por favor allá. Segunda de Timoteo,
y vamos a mirar el capítulo número 1. Mira lo que nos enseña la palabra del Señor en este poderoso texto de Segunda de Timoteo, capítulo número 1, y vamos a leer desde el versículo número 8. Mira esto, dice así: Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Atención, quien nos salvó, nota esto, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Lo que el apóstol Pablo, el mismo autor, diría en Efesios capítulo número 1, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Mira esto, según el puro afecto de su voluntad, según su pura gracia, dice el texto, según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Notemos esto. Si nosotros comparamos estos dos textos, así como Apocalipsis capítulo número 13, versículo número 8, que nos dice en su segunda mitad, después de decirnos que se maravillaron todos los moradores de la tierra y adoraron a la bestia, cuyos nombres no estaban escritos, acerca de los que la adoraron, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado, que fue sacrificado desde antes de, o mejor dicho, desde el principio del mundo, dice el texto de Apocalipsis 13:8. La pregunta es, ¿qué podemos nosotros aprender de estos textos? Atención con lo que vamos a decir. La muerte de Cristo Jesús en la cruz no fue un plan diseñado por Dios en ocasión de la entrada del pecado en el mundo. La muerte de Cristo en la cruz no fue un plan que Dios pensó recién el pecado fue cometido por el ser humano en el jardín del Edén. No, señor. Atención con esto. De acuerdo con la Escritura, Dios, el Padre y su Hijo Jesucristo habían establecido a Cristo en el contexto del pacto eterno. Habían establecido a Cristo como fiador, garante de la raza humana, para que Cristo fuese, desde antes de la fundación del mundo, representante, sustituto, fiador o garante de la especie humana en caso de que esta especie fuese vencida por Satanás y cayese en el pecado. ¿Qué cosa es un fiador o qué cosa es un garante? Un fiador, un garante, es el representante o responsable legal delante de alguna entidad si la persona a la que él le funciona como fiador o garante, algo ocurre y sale mal con esa persona. De manera que Cristo era nuestro fiador, nuestro garante, en el sentido de que si algo salía mal con la criatura humana recién puesta en el mundo, y esto es, si la criatura humana engañada por Satanás caía y cedía en el pecado, entonces Cristo como fiador respondería legalmente delante del Padre por nosotros, brindándole confianza al Padre de llevar a cabo su plan de creación y dándole al Padre confianza de que el propósito para el cual la humanidad había sido creada sobre la faz de la tierra no iba a dejar de ser cumplido, sino que en Cristo todo lo que se perdiera podía ser recuperado por medio de su gracia, por medio de su poder, por medio de su sacrificio eficaz. De manera que el pacto eterno es la razón por la cual, a pesar de Dios saber, escuchen bien, a pesar de Dios saber
que el ser humano iba a caer en el pecado, porque Dios lo sabía. Dios no se sorprendió cuando el ser humano cayó en pecado, porque Él sabía que esto iba a ocurrir. Si no lo sabía, no era Dios. La caída del hombre no tomó por sorpresa al Creador. Si Dios entonces sabía que el hombre iba a caer, ¿cómo es entonces que siguió adelante con su plan de crearlo sobre la faz de la tierra? La razón es muy sencilla. A pesar de que Dios sabía de que el hombre iba a caer en el pecado, Dios le dio al hombre, al mundo entero, a la especie humana recién creada, Dios le concedió a esta especie un garante, un fiador, un representante y sustituto desde antes de la creación del mundo. ¿Para qué? Para que si esta especie, representada en Adán y Eva, que eran los dos únicos seres humanos creados para el momento en el cual el pecado entra al mundo, si esta raza humana caía en el pecado, la muerte directa como castigo por el pecado, la eliminación total de la existencia inmediata contenida en la sentencia, el día que comáis de él ciertamente moriréis, para que esa sentencia de Dios no cayese sobre el hombre, dejando la raza humana de existir inmediatamente, sino que la raza humana tuviese una segunda oportunidad, un tiempo de prueba, un tiempo de gracia, en la cual el hombre y la mujer que nacen y viven sobre la faz del planeta Tierra respiran no por derecho, comen no porque lo merezcan, viven, sonríen, caminan, se despiertan no porque lo merezcan o porque sea un elemento inherente a la vida humana en un proceso de desarrollo evolutivo. No. Para que todo hombre y toda mujer que nace y vive sobre la faz de la tierra viva gracias a Cristo, su intercesión, su sustitución, su vida por nosotros, de manera que la cruz de Cristo, que en palabra se ofreció a sí mismo, presentándose delante de los vivos y los muertos cuando el hombre cayó en el pecado, y aceptando que la condenación recayese sobre sus hombros, de esa manera Cristo, desviando la condenación del hombre pecador con tanto poder y eficacia como cuando murió en la cruz del Calvario, Cristo la desvió en el jardín del Edén, y desde ese momento hasta la cruz, todos los seres humanos que vivieron gracias a la palabra de la promesa. Esa bendita palabra, esa bendita promesa significó la vida del mundo desde el jardín del Edén y la caída en el pecado hasta la cruz de Cristo, cuando la palabra de la promesa sencillamente se confirma y la cruz de Jesucristo se convierte en la razón por la cual Dios pudo seguir adelante creando el ser humano en el mundo, y la razón por la cual el ser humano aún vive sobre la faz de la tierra sin ser eliminado por causa de su pecado. ¿O es que alguno de nosotros no ha pecado? Si usted y yo hemos pecado, ¿cómo es que la muerte, siendo la consecuencia del pecado, cómo es que la muerte, siendo la paga del pecado, no se aplica sobre nosotros inmediatamente? La razón es que Cristo, siendo la garantía, el fiador de la raza humana, concede un tiempo de prueba en el cual Él, en la cruz, ofrece al mundo entero la oportunidad de vivir, para que por medio de esa vida los hombres conozcan a Cristo, la razón de su existencia, y respondan constreñidos por amor a aquel que murió y resucitó por nosotros, y cuya cruz, cuya muerte es la vida del mundo. Por eso Cristo ha estampado su cruz en cada don
que el ser humano puede participar. En cada pan, en cada vaso de agua, en cada comida, en cada aliento que entra por nuestras narices, está estampado el don de la cruz. La muerte de Cristo en la cruz es la vida del mundo. Cristo, al morir en la cruz, quitó la muerte y la había quitado ya desde el jardín del Edén. Y sacó a luz la vida y también la inmortalidad, que se otorga a quienes responden favorablemente por medio de la fe, apreciando el don que les ha dado la vida, y entonces se les otorga, después de la victoria conseguida en la edificación de un carácter santo a la semejanza divina, que también lo provee en la cruz, que también lo provee, lo hace posible la cruz, como ya lo vamos a ver adelante. Entonces el hombre recibe la inmortalidad al haber respondido favorablemente por medio de la fe, apreciando el don del sacrificio de Cristo. Por eso, la cruz de Cristo, atención, la cruz de Cristo significa algo para todo hombre y mujer que vive sobre la faz del mundo. Aunque todavía no crea en Cristo, aunque hayas rechazado a Cristo, aunque sea inconsciente del nombre de Cristo, la cruz le ha dado a todo hombre la posibilidad de vivir respirando, de manera que todo don del cual el ser humano participa, lo debemos a la cruz. Por eso dice la sierva del Señor que cada comida que experimentamos y de la cual participamos en nuestras mesas, cada comida viene a ser como si fuese un sacramento. Cada comida viene a ser como si fuese la misma mesa del Señor, porque comemos, bebemos, respiramos y vivimos gracias a Cristo, que intercedió desde el jardín del Edén para quitar la condenación de la raza humana y desviarla con tanto poder y eficacia como cuando murió en la cruz del Calvario. En un sentido, entonces, Cristo es nuestro sacrificio desde antes de la fundación del mundo, desde el principio del mundo, y lo confirmó en la historia muriendo en la cruz del Calvario. Tan segura es la palabra de su promesa que antes de la cruz Dios pudo concederle el cielo a hombres como Enoc, Elías y Moisés, sobre la base de la palabra de la promesa. Pues toda promesa de Dios es en Cristo, sí, y en Cristo, amén. Para que esta palabra, para que esta promesa, para que este pacto no fallara, el pacto se estableció entre el Padre y el Hijo, y Cristo garantizó el cumplimiento cuando murió en la cruz del Calvario. Por eso leemos, vamos por favor a leer algunos maravillosos comentarios del Espíritu de Profecía. El primero de ellos, que lo encontramos en la matutina, Dios nos cuida del 6 de marzo. Atención, 6 de marzo, Dios nos cuida. Esto es página 74. Dice así la mensajera del Señor. Atención con esta cita que es maravillosa. Dice: mientras el divino doliente pendía de la cruz, los ángeles lo rodeaban y mientras lo contemplaban y oían su clamor, se preguntaban con intensa emoción: ¿no lo salvará el Señor Jehová? Mira la respuesta. Entonces se pronunciaron las palabras: el Señor ha jurado y no se arrepentirá. El Padre y el Hijo han jurado cumplir los términos del pacto eterno. ¿Te das cuenta? ¿Qué cosa es la cruz en el contexto del pacto eterno? La cruz es el pleno cumplimiento del pacto, que garantiza una segunda oportunidad a la raza humana, a toda la raza, indistintamente su creencia, indistintamente la religión, indistintamente la profesión o la ausencia de fe, indistintamente, la cruz garantiza la vida humana sobre el planeta Tierra y así le da a la raza entera la oportunidad en un tiempo de prueba de responder ante el sacrificio que el Creador ha hecho por nosotros.
Eso es lo que garantiza en primer lugar el pacto eterno. Y el pacto eterno garantiza, en segundo lugar, que aquellos que no se resistan, aquellos que no se opongan, sino que cedan ante la gracia que brotando de la cruz, el amor que brota de la cruz y brilla, nos atrae a Cristo, aquellos que no se resistan a esa atracción, serán conducidos arrepentidos al pie de la cruz y allí, por medio de la fe, reciben una nueva vida en el alma. Los pensamientos y los deseos se someten en obediencia a aquel que obra en nosotros para someter todas las cosas así. Y de manera voluntaria nuestras vidas son transformadas, nuestros fines, deseos se amoldan a la voluntad de Cristo. El corazón y la mente son creados de nuevo a la imagen de Cristo y podemos decir con Cristo: oh Dios mío, el hacer tu voluntad me ha agradado. Y aquellos que experimenten este segundo beneficio del pacto eterno reciben la inmortalidad. El pacto eterno entonces, por medio de la cruz de Cristo y su sacrificio, garantiza la vida en el mundo, y para los que no se resistan, para los que cedan ante la gracia que proviene del sacrificio de Cristo, ante este sacrificio quienes no se resistan, entonces reciben la inmortalidad al haber respondido por medio de la fe, apreciando el don maravilloso de Cristo con el corazón constreñido. ¿Constreñido por qué? Por el amor, que es el principio que subyuga los deseos, subyuga la voluntad, para que voluntariamente nos entreguemos al Señor con todo nuestro ser, viviendo ya no para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. De eso se trata, de eso se trata. Vamos ahora a mirar lo que nos enseña el Evangelio de Juan en relación con la cruz. Y vamos a ver dos textos del Evangelio de Juan. Dos textos que son extraordinarios para comprender el significado de la cruz. El primer texto que nosotros vamos a leer es Juan capítulo número 18. Vamos allá, por favor. Juan capítulo número 18. Y vamos a mirar lo que Juan capítulo 18 nos enseña acerca de el evento histórico de la cruz. Juan capítulo 18, y vamos a comenzar a leer en el versículo 38 para luego leer Juan capítulo número 19 y versículo número 30. Mira esto, vamos a leer Juan 18, versículo número 38 en adelante. Atención con esto, mira esto. Existe una diferencia en el tipo de literatura que es los evangelios, de los cuales Juan es uno de ellos, y por ejemplo, los escritos del apóstol Pablo. ¿Cuál es la diferencia literaria que existe entre estos dos tipos de literatura? Los evangelios son un relato de la historia de los eventos de Cristo, de su vida, de su ministerio, de su muerte en la cruz, de su resurrección. Los evangelios son relatos históricos. Por supuesto, escritos por medio de una reflexión bíblica, por medio de una reflexión de fe guiada por el Espíritu Santo. Pero son historia, narran los hechos de Cristo. Mientras que los escritos paulinos, por ejemplo, el Espíritu Santo a través de ellos nos presenta la reflexión bíblica, teológica sobre los relatos históricos. Esta es la diferencia. Uno es relato histórico, los evangelios, lo otro es reflexión bíblica inspirada por el Espíritu sobre los relatos históricos. Ahora mira esto. Vamos a mirar de qué manera la cruz se presenta en este relato histórico que parece minúsculo, pero es verdaderamente importante. Mira el sentido de la cruz en este relato. Atención con esto. Juan capítulo 18, versículo 38, dice la Escritura así. Le dijo Pilato a Jesús, cuando lo está interrogando, le dice, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Versículo 39. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua.
¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Y esto es impresionante. Es impresionante porque no por casualidad estas palabras fueron puestas en boca de Pilato y fueron registradas por la inspiración. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? ¿Quién estaba allí preso como reo de muerte ante la corte de Pilato? ¿Quién estaba allí? Era realmente el rey de Israel. Era realmente el rey de los judíos. Y no solamente el rey de los judíos, era el rey del mundo. Era el representante de la raza en quien la humanidad se encontraba representada. Desde el momento en el que Cristo va al Jordán y desciende a las aguas, el deseado de todas las gentes dice que Cristo presentó delante del Padre la petición de que le mostrara, le diera evidencias de que en su persona, en la persona de su Hijo, Dios aceptaba a la humanidad representada. Y ahora mira, aquí está no solamente el rey de los judíos, está la humanidad representada en Cristo. Y escucha esto, mira lo que va a pasar aquí. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo, diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. ¿Qué significa esta historia? Escucha esto. Barrabás en arameo y hebreo significa hijo del Padre. Te hago una pregunta. ¿Jesucristo tomó el lugar de Barrabás? ¿Sí o no? Absolutamente sí. Barrabás, el Hijo del Padre, estaba arrepentido, estaba en conocimiento, era consciente, sabía lo que estaba ocurriendo y por causa de su manifestación de fe en Cristo, Cristo tomó su lugar en la cruz. O Barrabás era un ladrón, inconsciente, rebelde, no arrepentido y aún así Cristo asume su lugar en la cruz. Mis queridos amigos y hermanos, eso es exactamente lo que Cristo hizo por la humanidad. Cuando la humanidad no se encontraba arrepentida, cuando la humanidad no había entendido, cuando la humanidad en su sabiduría no conoció a Dios, porque si lo hubiesen conocido, no habrían crucificado al Rey de Gloria. Primera de Corintios, capítulo número 2. En el momento en el que Cristo asume el lugar de Barrabás, Barrabás no está arrepentido, ni siquiera dice la Biblia que tenía conciencia de lo que estaba ocurriendo. Era un ladrón. Y eso es exactamente lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Barrabás es una representación de nosotros. Nosotros éramos los hijos del Padre que ahora, contaminados, degradados por la historia de pecado, estábamos allí y no por causa de nuestro arrepentimiento, porque ni siquiera estábamos arrepentidos, no por causa de nuestra fe, porque ni siquiera teníamos fe en Él. Cristo asumió nuestro lugar. De manera que si en algún momento de su vida Barrabás escuchaba a un predicador cristiano hablar acerca de Cristo, te hago una pregunta. Hipotéticamente, imaginándonos ese evento, ¿te imaginas a Barrabás escuchando a un predicador cristiano hablar de la cruz? Te hago una pregunta. Para ese momento en el cual Barrabás se hiciera hipotéticamente consciente del significado de ¿la cruz ya significaba la vida para él? Absolutamente sí. Antes de ser conscientes del hecho, la cruz le había dado vida. Y eso es lo que ocurre con nosotros, mis queridos amigos y hermanos. Antes de nosotros creer, antes de ser conscientes, antes de tener fe o antes de estar arrepentidos, la cruz significó la vida para nosotros, la vida en este mundo. Pero la vida celestial, la vida inmortal, esta requiere que nosotros cedamos
con el corazón compungido y constreñido ante esta demostración y revelación de amor. Por eso vamos a comentar este otro versículo. Jesús dice en Juan capítulo 19, versículo 30, lo siguiente. El autor dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Qué significaba consumado es? Mira lo que significa consumado es, según el comentario que hace la mensajera del Señor en el deseado de todas las gentes, página 773. Atención, dice ella así: desde que fueran echados los cimientos de la tierra, el Padre y el Hijo se habían unido en un pacto para redimir al hombre en caso de que fuese vencido por Satanás. Habían unido sus manos en un solemne compromiso de que Cristo sería fiador de la especie humana. Cristo había cumplido este compromiso. ¿Cuándo? ¿Cuándo cumplió el pacto eterno? ¿Cuándo lo llevó a cabo? Mira esto. Cuando sobre la cruz exclamó: consumado es, se dirigió al Padre. El pacto había sido llevado plenamente a cabo. Así que el pacto garantiza, como lo hemos dicho, la vida de todo hombre en el mundo y la inmortalidad para aquellos que cedan ante la revelación del amor de Dios en la cruz. Y de eso se trata la cruz también en los evangelios. De eso se trata la cruz en los escritos paulinos. De eso se trata la cruz en la escritura, en la palabra de Dios. Vamos a mirar que la cruz no solamente es sustitución. La cruz de Cristo no solo se levantó para que Él tomara nuestro lugar. La cruz de Cristo también se levantó para que nosotros, atraídos por el amor que brota de la cruz, seamos juntamente con Él crucificados. Por esa razón dice el Evangelio de Juan en Juan capítulo número 3, versículos 14 en adelante, lo siguiente. A ver, Juan capítulo 3, versículo 14, ¿qué es? ¿Qué cosa es Juan 3, 14 en adelante? Juan 3, 14 en adelante es la respuesta de Jesús ante la pregunta de Nicodemo: ¿cómo puede hacerse esto? Refiriéndose al nuevo nacimiento. ¿Cómo puede hacerse el nuevo nacimiento en el hombre? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Cómo puede el hombre nacer de nuevo? La respuesta de Juan 3, 14 es lo que Jesús respondió a Nicodemo acerca de cómo el hombre nace de nuevo. ¿Cómo es que el hombre participa de la vida eterna? ¿Cómo es que el hombre es engendrado por la vida de Dios a una vida que se mide con la vida de Dios? ¿Cómo es eso? La respuesta la encontramos en Juan 3:14. Y aquí la cruz no solamente tiene sentido sustitutorio o sustitutivo, no señor. La cruz aquí tiene poder para atraer, poder para crear una nueva vida, poder para resucitar al hombre muerto en delitos y pecados, poder para iluminar, para atraer y transformar a un nuevo ser a la imagen de Dios, por medio del poder del amor y de la gracia de Cristo, que es un principio que obra enteramente desde lo alto. Dice así Juan 3, 14 en adelante. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Para qué Jesús es levantado? Para que, como los israelitas en Números 21, mordidos por la serpiente e infectados por el veneno, la cruz de Cristo, cual serpiente de bronce que se colocó sobre un asta, sea el objeto al cual el mundo pueda mirar, y al mirar recibe sanación. De la misma manera como los israelitas al mirar la serpiente de bronce recibían sanación, de la misma manera al mirar la cruz el hombre es sano, el hombre recibe vida. Al contemplar la cruz, la vida de Dios se nos comunica y por medio de la fe se crea una nueva vida en el alma, y esa nueva vida es con deseos, con principios, con fines, con pasiones, ahora sometidas a la voluntad de Cristo. Por eso Juan dice en el capítulo número 12, en palabras de Cristo,
Y yo, si fuere levantado de la tierra, ¿qué hace la cruz? A todos atraeré a mí mismo. Y Juan añade una glosa explicativa diciendo, y esto daba a entender de qué muerte había de morir. Así que el levantamiento de la cruz, según el Evangelio de Juan, ocurre no solamente para que Jesús tome el lugar del hombre, no, ocurre para que el hombre lo contemple y al contemplarlo crucificado, el hombre es atraído, es transformado, experimenta el arrepentimiento y el hombre recibe por la fe, en respuesta a ese sacrificio, una nueva vida en el alma. Es una nueva creación, obrada enteramente por el poder de Dios. Por último, la cruz, decíamos, no solamente se levantó para que Cristo tomara nuestro lugar. La cruz es el lugar a donde Cristo nos llama para ser crucificados juntamente con Él. De esto habla de esto habla y de esto se trata Romanos, capítulo número 6 hasta el capítulo número 8. Romanos capítulo número 6 nos dice, por ejemplo, lo siguiente. Atención, versículo número 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, versículo 6, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. ¿Para qué? ¿Para qué la cruz es el lugar donde Cristo nos llama a ser crucificados juntamente con Él? Y este es el tema que está incluido también en la justificación por la fe. Porque el apóstol Pablo, al hablar de justificación por la fe, termina diciendo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo no yo, sino Cristo en mí, por la fe en el Hijo de Dios, que se entregó por mí. Quiere decir entonces, atención, que la cruz de Cristo se levanta para que nosotros en la cruz, por la fe, atraídos por el Espíritu y por la gracia de Cristo, seamos crucificados en esa cruz juntamente con Él. ¿Para qué? Mira lo que sucede cuando somos crucificados juntamente con Cristo en la cruz. Dice el texto, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, anulado, pierda su poder, sería la mejor traducción de esta palabra griega, para que sea anulado, para que pierda su jurisdicción, para que pierda su capacidad de dominio. Y luego dice, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Cómo así? Mira cómo lo dice el versículo número 11 y 12. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. ¿Cuándo? ¿Cuándo morimos al pecado? Cuando somos crucificados en su cruz juntamente con Él. El verbo en griego es sinestauró, que quiere decir crucificar juntamente con Él crucificado. Sinestauró. ¿Por qué somos juntamente con Él crucificados? Para que en esa cruz que nosotros experimentamos, cuando creemos, somos arrepentidos y somos bautizados, para que en esa muerte de cruz nuestra, nosotros experimentemos ¿qué cosa? Escucha esto. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Versículo 12, aquí está la consecuencia de morir juntamente con Cristo en la cruz. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón ahora el pecado ya no necesita reinar más? Porque en la cruz nuestros deseos y pasiones, como lo dice Gálatas 5, son crucificados
juntamente con Cristo. Con Cristo Jesús estamos crucificados y crucificamos la carne, haciendo que la carne pierda su poder sobre nosotros, pues allí sus deseos y pasiones fueron crucificados. ¿Se dan cuenta? ¿Y cómo fue posible eso? ¡Oh! Porque la cruz de Cristo, según Romanos capítulo número 8, versículos 1 al 4, crucificó la carne en semejanza de carne de pecado, para que todo aquel que crea en esa cruz pueda vivir ahora no conforme a los deseos de la carne, sino conforme al Espíritu, que hace morir las obras de la carne. Romanos 8, versículos 1 al 4. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Gracias a qué cosa? La vida del Espíritu. Conforme al Espíritu es posible y ya no más conforme a la carne. Es posible gracias a lo que sucedió en la cruz. Toda la maldad expresada en pasiones y deseos desordenadas, de la cual nos habla Romanos capítulo número 7, toda esa maldad que parece incontenible en nosotros, expresada en deseos y pasiones, fue crucificada en la carne en semejanza de carne de pecado de nuestro Señor Jesucristo. Y en la cruz Él hizo esto. Porque lo que era imposible para la ley, Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. En esa misma carne, donde se experimentan los deseos y pasiones, Cristo clavó el cuerpo, Cristo crucificó su carne, y allí hizo posible que todos los que reciban por la fe ese bendito sacrificio tengan la posibilidad de vivir libres del pecado, no ya dominado por la carne, sino dominados por el Espíritu, por su poder, por su gracia, para que la vida ya no sirva más a los deseos de la carne, sino a la voluntad del Espíritu, que gracias a la cruz nos ha hecho participar de su muerte y nos hace participar de su resurrección. Habiendo dicho esto, y esperando que usted haya sido edificado en el nombre de Cristo, en virtud de su sacrificio y en virtud de su poder para dar vida, esperamos que usted haya crecido en la gracia del Señor. Nos despedimos entonces en esta hora diciéndoles, nos vemos el día sábado, 7:30 de la mañana. Bendiciones. Chao, chao.